épicas. Nos vamos a meter en otro terreno, nos vamos a meter en el mundo de Mercedes Sosa. Mercedes está exiliada. Graba un disco en París, le pone por título el nombre de una canción de Julio Lacarra. Mis ganas de verte, pero canta casi que un bolero de María Elena Walsh. son como racimos de uva celeste. La canción preciosa se llama Mis ganas. Mis ganas. Durante una parte de ese periodo de su vida, Como el brillo Mercedes Sosa mantuvo una correspondencia epistolar con un amigo. como gotas de Ese amigo se llamaba Hugo Otero. que una por una forman un río. Son como Con él no era Mercedes Sosa la cantora famosa. Con él no sentía la necesidad de escribir literatura. mis ganas de verte. Era una mujer que escribía a bordo de un avión, de madrugada, antes de que le hicieran efecto las pastillas para dormir, en un escritorio que había comprado y que decía que tenía el color de la burguesía. Y muchas veces las cartas son de decepción, de bronca, de cansancio, de queja, narrativa de una vida difícil, la muerte de su esposo, su lucha contra la obesidad. Pero también aparecen el humor, las bromas, el deseo, sus gustos estéticos. Mercedes está escuchando a Ángela Irene, a María Betania, a Chani Suárez, la hermana de Julio Lacarra, y comenta. Va a Brasil, canta en Puerto Rico, sale de Madrid, va a París, canta en Suiza, canta en Canadá, va contando. El libro que reúne esta correspondencia, pero solo las cartas de Mercedes, la que ella manda a la Argentina, no las que les escribe Hugo Otero, se llama Pájaro Azul, Cartas del Exilio. Acaba de ser publicado en la Argentina. Es un libro que nos introduce en un mundo como fantástico, la trastienda de la Mercedes que conocemos, con otros elementos y otros asuntos allí. Araceli Matus, su sobrina, está ahora en Río de Janeiro y es la responsable de que este libro haya sido editado. Araceli, te llegaron a la Fundación Mercedes Sosa las cartas de Hugo Otero de su mano en 2016. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Marina. Hola. Yo soy nieta de Mercedes. Sí. Hola, nieta de Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? A Carlos se le pasó mi prima Mavi. Un día vino Hugo cuando teníamos ahí la sede de la fundación ahí en San Telmo y me dijo, bueno, todo esto es tuyo, haz lo que quieras. Al año siguiente después falleció Hugo, pero bueno, me dejó todo eso. En el prólogo, cuando explicás un poco la secuencia, tengo clara que sos la nieta de Mercedes Araceli desde siempre, contás que no tenés claro el carácter de la relación entre los dos, que eran amigos, que eran compañeros, y ponés entre signos de interrogación amantes. No, yo sí lo tengo claro. Lo que pasa que me parece interesante de qué manera mi abuela le iba escribiendo a Hugo y cómo un vínculo, según pasan los años o los meses, toma diferentes formas. Entonces, eso. Hugo fue alguien muy importante para mi abuela, muy cercano a ella y muy cercano a mi familia hasta que él murió, digamos. O sea que fue también, continuó mi comunicación con él, aún luego de que mi abuela haya partido, porque después, digamos, una vez que mi abuela se murió, hubo gente que yo no vi nunca más, y está bien que así sea, porque, digamos, era con mi abuela, no conmigo, con mi padre o con mi hermano. Hugo continuó acompañándonos. ¿Podría pensarse que has estado trabajando desde el momento en que tu abuela partió en un archivo que es impresionante y muy vasto y que tiene muchos elementos? Esto es solamente una parte del archivo general, del archivo grande. Sí, es mucho más complejo el archivo en papel, digamos, lo que es, todo lo que hay en papel, porque es inmenso y no, bueno, yo
soy música, digamos. Es difícil que poder dar a entender que yo tenía una abuela y que mi abuela tenía un trabajo que era cantar. Entonces, una vez que mi abuela muere, hay un montón de cosas de las que como familia tuvimos que aprender. Por ejemplo, qué es patrimonio, ¿no? Y qué se hace con todo eso. De las cuales yo no sé y tampoco me interesa mucho, me interesa mi abuela, entonces entiendo que sus cosas tienen otra forma de tratamiento que a cualquiera que se le muere una abuela. Para mí es mi abuela, solo que Patrimonio de la humanidad. Sí, bueno, pero está difícil eso también. Ahí, hace mucho tiempo que estoy intentando que, bueno, no importa, quiero decir, es muy complejo, es inmenso, pero bueno, todo lo que es archivo en papel está resguardado en una sala que se llama Mercedes Sosa, en Entre Ríos al 1000, y casi el 90% de lo que es objetos, ¿no? que tienen que ver con su trabajo y con su carrera, están en municipio de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Viste que no para de haber novedades en torno, por ejemplo, a la obra discográfica de tu abuela. Ahora mismo está saliendo la edición en vinilo del disco que grabó con Charly García. Ahora mismo, en este momento, mientras está distribuido en las librerías el libro Pájaro Azul, Cartas desde el Exilio. Sí, no paramos de trabajar, no nos da la vida ya con mi hermano, pero bueno, en un momento vamos a parar un poco. Por ejemplo, bueno, yo estoy en Río de Janeiro y me escribió un periodista acá del sur, qué sé yo. Bueno, la cuestión que también se encontraron unas cintas de un show que hizo mi abuela acá en el año 84, me parece, en Santa Rosa. El otro día me escribió, me olvido, bueno, un músico de la Mississippi que también encontraron cintas de mi abuela, pero de los 90, y bueno, yo me traje acá a Río las cintas de Corazón Americano para ver si, qué sé yo, se puede mejorar y editarse. Ahora, acá es un poco más fácil. Sí. Eso te iba a preguntar, ¿te sentís más alojada en Río de Janeiro con toda esta responsabilidad inmensa de este patrimonio de la humanidad que bueno, que en un punto te llegó como legado y responsabilidad, pese a que tu relación era de nieta y abuela y ahora es como un compromiso mayor, ¿no? Me imagino que es un poco como pesado. Sí, todo eso, sí. Pero lo que pasa es que, bueno, yo la amo, entonces es difícil tomar ahí decisión de parar un poco, aunque a veces el cuerpo inevitablemente me lo pide, entonces bueno, también la lejanía me hace descansar un poquitito. Un poquitito. Es difícil nuestro país, es muy difícil. Vos sabés que si alguien tuviera un interés en hacer un punteo de las cosas picantes del libro, encontraría un montón de cosas picantes, de un valor hoy fortísimo. Ay, a ver, dime, por ejemplo. Su comentario sobre una actuación en común con Joan Manuel Serrat en otro país en que la gente ovacionaba a Mercedes Sosa y no conocía a Serrat y Serrat estaba mosqueado. Te amo, Araceli. Por ejemplo, su comentario... Ay, si yo hablara, mira. Su comentario sobre un músico de la raíz folclórica argentina llamado Argentino Luna, sí, durante la dictadura y su papel de apoyo a la dictadura. Mucha gente lo respeta mucho. Argentino Luna en aquel momento era casi que un propagandista, y las cosas que dice tu abuela al respecto son muy fuertes. Si uno hiciera las cosas picantes, toma de acá, de allá, 3 comentarios, se armarían escándalos grandes. Bueno, habla peor de otro, que era un entregador de gente, además, de folclorista, que como mi abuela no le grabó una canción, bueno, en fin. Bueno, hay gente para todo. A mí es cierto, me gustan más otras reflexiones que hace ella sobre ella misma. Y cómo va absorbiendo todo lo que la rodea en cuanto al arte, ¿no? Y también bueno, hay otra frase que ella dice algo así como, me parece que
mi mamá solo me hizo para que yo cante y para molestar dictadores de turno. Sí. Eso me parece más interesante que andar hablando de bueno, qué sé yo, de colegas que... No, yo te menciono cosas que están en el libro, como su descubrimiento de León Gieco y el amor instantáneo con él, o como cuando vio el submarino amarillo en Madrid y sintió que había perdido una parte de los 60 porque la vio tarde y ya exiliada. El libro es un manantial de reflexiones, son páginas y páginas de páginas en la pluma de tu abuela, sin edición, sin corrección incluso de sus errores y de sus dudas, y eso lo vuelve como en un documento muy vivo, te diría, no demasiado curado ni demasiado intervenido, sino puesto ahí para que cada uno saque sus conclusiones. Para nada, fue un trabajo de 3 años. Ahí yo me puse firme de que no se interviniera su escritura. Por supuesto que Graciela, que es una editora de máximo nivel, ella me explicaba cosas y ahí yo fui entendiendo un poquitito. Entonces, bueno, ok, acá no hay una coma, bueno, ok, ponemos una coma, pero no más que eso. Pero eso llevó reuniones semanales de 1 año y medio, 2. Después, bueno, fue búsqueda de editoras, que en Argentina ninguna editorial me aceptó el libro. Por suerte ahí Patricio sí. En fin, yo estoy muy contenta, todavía no lo he visto así físicamente, no lo tengo, pero me parece que es potente, y además también poder contarte que, claro, la mayoría de las cartas son en la época de su exilio, pero las cartas siguen hasta el 97, me parece, porque después ahí, bueno, ya a finales de los 80 mi abuela ya tenía celular, pero Hugo no. Entonces, bueno, después del 96, 97, ahí ya empezaron a usar mail y celular, por eso ahí ya no hay tanto registro, o por lo menos Hugo no guardó registro de cartas, postales, lo que sea. Pero yo sí, mi condición, agradeciendo que alguien quisiera editarlo, era que estuvieran hasta los 90 y pico, porque para mí la historia importante es la escritura de mi abuela hacia una misma persona durante tantos años, no solamente el exilio, que fue la época más horrible para mi abuela, que a mí me duele el estómago, y bueno, sin embargo fue muy importante, y también llama mucho la atención esa parte, y se trabaja mucho desde muchos lados, su vuelta a la Argentina y qué sé yo. A mí me hace doler el estómago, y a mi abuela también, pero bueno, por eso mi interés y mi pedido era que se respetara el material que Hugo me había dado, que fue hasta el 97 me parece, y en fin, yo estoy muy contenta. Ojalá ella me disculpe por hacer público esto, pero a mí me parecía que si no era una pérdida, que también no se diera a conocer mi abuela como mujer, porque su figura de Pachamama, qué sé yo, a mí me aleja mucho de lo que a ella le costaba la vida todos los días. Así que eso. Eso y nada más y nada menos que eso. Araceli, yo que sí tengo el placer de estar en Buenos Aires y tengo el libro y lo he leído, he sentido la compañía de tu abuela durante días y días y días de lectura y de reflexión, ¿no? Porque detrás de la vida, como decís, hay muchos dolores, muchos sufrimientos, también muchas visiones de la música, del arte, de la cultura de la Argentina desde afuera, de los países europeos, el festejo del triunfo del socialismo en París cuando ella está ahí. Hay un montón de otros elementos, digamos, políticos y personales que a lo mejor permanecerían inéditos de no mediar la publicación de este libro editado por vos para Agustina Pérez Rial y Graciela Goldschluck, que son tus compañeras en el registro de este libro de la colección Varieté de PBP, vale 29.000 pesos en las librerías. Gracias por haber charlado en estos términos con nosotros. Cualquiera que está viendo el streaming se da cuenta del parecido físico entre nieta y abuela. No se parecen. ¿No se parecen? Que es extraordinario. Lo que pasa es que ya estoy empezando a tener un montón de canas, este año cumplo 50. A mí me parece que cuando el pelo se me ponga más blanco ya no se va a encontrar ese parecido. Pero bueno. Bien, por ejemplo, el tema de las canas de tu abuela es un ida y vuelta importante en el libro.
también lo habla, ciertamente. Ella ya más en sus últimos años se quejaba porque decía que mi papá la obligaba a teñirse. No sé que era mentira, pero bueno, no importa. Pero bueno, Carlito, te quiero mucho, Marina, mi hermana, te amo. A ver, te veo. Y gracias por este espacio. Gracias a vos por el libro y por publicarlo y por existir. Mercedes Sosa en nuestro recuerdo, y el libro, que les garantizo, está lleno de sorpresas hermosas, de momentos históricos. Bueno, Fabián Matus, el padre de Araceli, es una presencia constante, como si en torno a ella, a Mercedes, quedaran 5 mohicanos, 6 o 7 mohicanos durante su exilio, y ella estuviera obligada constantemente a reconocerlo y a nombrarlo. Uno de esos mohicanos, sin duda, es el que entregó las cartas que recibía de Mercedes su amigo Hugo Otero. Abrazo grande para vos, Gracias, los quiero, muchas gracias. Chao, te queremos. Nos quedamos escuchando a Mercedes, aquel disco grabado en el exilio, que le permitió por primera vez registrar Los Mareados, todo un tabú en su historia. No tenés que cantar tangos, Mercedes. Vos sos del palo del folclore. Y sin embargo, linda y fatal, la voz de Mercedes, dice Gabriela Cabezón Cámara, y en el fragor del champán la llevamos las gentes de por acá, de Argentina, mezcladas con la piel, con el corazón, con los huesos, con la propia biografía. Es como un territorio al que pertenecemos. La voz de Mercedes Sosa es una patria, una matria mejor. Es una enormidad la voz de Mercedes Sosa. Entonces, qué placer, qué sorpresa encontrar esta voz íntima de mujer que ama, que duela, que le hace reclamos a su amigo, que viaja por todo el mundo y que se preocupa por pequeñeces como el alcohol o la dieta. Esta voz, dice Gabriela Cabezón Cámara en el prólogo de Pájaro Azul, que reflexiona con una calidez entrañable, que cuenta sus sentimientos, sus nostalgias, su dolor. Y nos llamen los mareados. Cada cual. Una de las editoras del libro, Agustina Pérez Rial, está dirigiendo actualmente el documental La Otra Voz, basado en estas cartas del exilio de Mercedes, que componen un libro y que seguramente se estrenará en festivales el año que viene, 2027. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. 3 cosas lleva el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. En las cartas de este libro está todo el entorno de estas grabaciones en el exilio. Mercedes que se queda sin voz, Mercedes que está afónica, que no puede con las emociones, Mercedes que relata cómo es su casa de España, más linda dice que la de Buenos Aires, o su casa en París y el frío. Cuando me acuerdo de mí. Entre los papeles que el amigo de Mercedes entregó, había cartas normales, siempre con la hora y el lugar, sobres postales, programas intervenidos y bolsas de mareo de las que se entregan en los aviones, donde Mercedes puntillosamente escribía, como si las coleccionara o él las coleccionaría. La mayoría son del 78 al 81. Me muero de pan. Y podría pensarse que es lo personal hecho público con un motivo. Me siembro y se va. La Mercedes pública no es la misma de la Mercedes privada. Me duele y no soy. Sus lecturas, por ejemplo, cuando me acuerdo la recomendación de leer En busca del tiempo perdido de Proust,
sus comentarios sobre Anaïs Nin y otras escritores mujeres, sus recomendaciones, sus sorpresas, son muy elocuentes. Su necesidad de caminar y caminar y caminar para intentar mantener activo el cuerpo y bajar de peso, sus fracasos en las dietas y también sus asuntos amorosos y dolorosos. Tal vez ahí se entiende por qué cantaba estos temas así entonces Mercedes. Mi atraso de bien, mi angustio de que Mercedes es una mujer de izquierda toda la vida, lo sabemos. Que Mercedes leía muy alta literatura y recomendaba muy bien esa muy alta literatura, no todo el mundo sabe. Y su humor, tantas veces corrosivo y peleón. Y tantas otras veces puro ejercicio de bondad maternal.